Fuimos llamados para vivir en su palabra. Hemos orado, ¿cierto? Hemos cantado al Señor, nos hemos deleitado con estas alabanzas y ahora vamos a usar de este tiempo para poder conocer de la palabra del Señor, ir avanzando. Quiero decir que yo tengo una presentación que la voy a ir proyectando y la voy a ir conversando con ustedes, pero si en algún momento alguien quiere hacer alguna acotación, alguna cosa, háganlo porque este es el tiempo, es un estudio, no es una predicación. Así que, y si yo por algún motivo no me sé la respuesta, aquí hay pastores que nos pueden ayudar, y si ninguno sabemos, lo consultaremos, ¿cierto? Lo averiguaremos y daremos respuesta para poder edificarnos mutuamente. Yo sé que a lo mejor aquí van a salir algunas cositas importantes, otras que quizás a lo mejor van a quedar ahí en el tintero, pero la idea es que seamos edificados, hermanos, en el nombre del Señor. Quiero antes de esto, hay que compartir pantalla. Y a ver. ¿Se aprecia bien? ¿Se ve que se desplaza o no? Ya, gracias. Ok, vamos a orar al Señor entonces, vamos a orar para poder encomendar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, que como iglesia también tú puedas, Señor, unirnos para poder estudiar de tu palabra. Ahora, Señor, te ruego, Padre Celestial, que lo que haya estado en tu corazón, Señor, para exhortarnos hoy día, Señor, a través de este estudio, sea tangible hacia nuestras vidas y que cada uno de nosotros seamos edificados, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pido, Señor, bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, si bien es cierto, ahí aparece la clase 3, ¿cierto?, del libro de los Hechos, la ascensión de Jesús es el título que aparece en la mayoría de nuestras Biblias, Reina Valera, y yo lo conservé porque la verdad las cosas es que ese es el centro de esta porción de la Escritura. El pastor llegó hasta el versículo 11, nosotros vamos a usar hasta el 12, pero para poder contextualizar la idea. Y antes de leer el Hechos del 1 al Hechos 1 del 9 al 12, vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Por favor, vayan a sus Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Yo voy a leer desde el 50 en adelante, los últimos 4 versículos, y lo voy a hacer en la Reina Valera 1960. Dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esta porción de Lucas, que está aquí en el Evangelio, obviamente el Evangelio de Lucas, es un relato paralelo a lo que es el relato que está aquí en Hechos 1 del 9 al 12, que corresponde también al mismo episodio que es la ascensión de Jesús. Así que vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo lo que dice Hechos ahora, del 1 9, ¿cierto? 1 del 9 al 12, pero en la NBI, Nueva Versión Internacional. Y voy a dar lectura a estos versículos.
Ay, sí, porque me estaba molestando ahí una imagen. Ya, dice así. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Eso es lo que es el relato de Hechos. Y es muy similar, si ustedes ven, hay muchos matices muy similares. Ahora vamos a ver esto en mayor detalle más adelante. Antes que esto, quería hacer como modo de introducción, ya que en la clase anterior hemos visto y observado que hay unos versículos, ¿cierto?, que han causado alguna confusión en los discípulos de Jesús. Ellos tenían, por ejemplo, una pregunta, le hicieron una pregunta al Señor. Señor, en el versículo 6 del mismo capítulo de Hechos 1, dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos como que confunden ahí, es cierto, las cosas y le preguntan al Señor esto. Ellos esperaban que se estableciera un gobierno muy parecido al como el que predominaba en aquel entonces, como el Imperio Romano y otros. Obviamente, como Israel como protagonista. Su pregunta no fue acerca del reino de Dios, si se fijan. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dice la pregunta. No dice la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Dios en este tiempo? Sino que lo preguntan por Israel. Una cosa muy humana, muy propia de los judíos de aquel entonces. Entonces, su pregunta no fue acerca del reino de Dios, sino sobre el reino de Israel. No un reino divino, sino humano. Esto es comprensible en ellos. Y aquí quiero enfatizar esta parte, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, quien aclararía todas las cosas. Estaban todavía, ¿cierto? Bueno, con la compañía del Señor, pero ya todavía tenían esa confusión ellos en su corazón, en su mente. Y la verdad de las cosas era porque el Espíritu Santo todavía no moraba en ellos. Ahora, en esta sección bíblica, la que acabamos de leer, el autor que tenemos como base, John Stott, plantea 3 preguntas en cuanto a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas dice: ¿se contradijo Lucas en sus 2 relatos sobre la ascensión? ¿Se acuerdan que leímos Lucas 24 del 50 al 53, que decía cosas muy similares a lo que está en el hecho, pero no eran las mismas? Entonces el autor aquí: ¿se contradijo Lucas en sus 2 relatos sobre la ascensión? Es una pregunta que se hace el autor. Una segunda pregunta: ¿realmente ocurrió la ascensión? ¿Fue literal este acto? Y la tercera: ¿tiene algún significado de carácter permanente? La ascensión de Jesucristo, ¿tiene algún significado de carácter permanente? Y en este estudio, hermanos, vamos a tratar de dar respuesta a estas 3 preguntas, basados obviamente en lo que está ahí expuesto, ¿cierto?, por el autor. La primera: ¿se contradijo Lucas en sus 2 relatos sobre la ascensión? ¿Por qué plantea esto el tema? Porque Lucas termina en su primer tomo, ¿cierto?, el Evangelio, y comienza en el segundo en el mismo acontecimiento, que es la ascensión de Jesús. Esto muestra el final del ministerio de Jesús en la tierra y el inicio de su ministerio en el cielo, pero guiado ahora por el Espíritu Santo, ¿cierto?, que vendría después de que Jesús subiera al cielo. Dado los antecedentes, es improbable
que al relatar el mismo hecho el autor se contradije, pero hay un cierto personaje que yo desconozco cómo pronunciarlo bien, me van a disculpar, Eichen, puede ser, que dice que hay dos ascensiones. Una en el día de la Pascua, relatada por Lucas, y otra 40 días después, relatadas en Hechos. Por el mismo autor, dos ascensiones. Él tiene sus comentarios, ¿cierto? Y dice que estas dos ascensiones se realizó una el día de la Pascua y la otra 40 días después. Tiene tres supuestas discrepancias. Lucas dice en su evangelio, no menciona en absoluto los 40 días. Claro, lo que leíamos en Lucas 24, para nada dice eso. Pero esto no justifica que los haya olvidado, ni que ambos sucesos ocurrieron el mismo día. También, cada relato incluye detalles que el otro omite, siendo hechos más completos que el Evangelio. El libro de Hechos, ahí me quedó en minúscula, este es con mayúscula, siendo el relato en Hechos de los Apóstoles, más completa que el de los Evangelios. Y si hacemos una comparación entre el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, las dos lecturas que ya hemos leído hasta el momento, en el Evangelio de Lucas vemos que Jesús alzó sus manos para bendecir a sus discípulos, que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Quiénes? Los discípulos. Y que el lugar que menciona Lucas es Betania. En cambio, Hechos agrega o menciona, ¿cierto?, que una nube lo ocultó a la vista de ellos. Que la aparición, hubo una aparición de dos varones con vestiduras blancas, ángeles, ¿cierto?, que quedaron mirando al cielo, y el lugar era un monte, era el monte de los olivos. Entonces, el que hace la crítica menciona, dice que estos dos acontecimientos, estos dos relatos hablan de dos ascensiones. Bueno, como tercera discrepancia o posible discrepancia en este tema es el lugar. Uno dice el Monte de los Olivos y el otro Betania. Y es el mismo autor el que está escribiendo, porque eso ya lo hemos entendido desde antes, en las primeras clases, ¿cierto? Que Lucas, el escritor del Evangelio, es el mismo que escribe su segundo tomo ahora, referido o enviado a Teófilo, ¿cierto?, conocido por nosotros como Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos decir de este lugar, del Monte de los Olivos o Betania? Que estaba distante de camino de un sábado, como dice la Reina Valera revisada del 95, o 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Lo que también menciona la NBI que leíamos. Betania era una aldea ubicada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, distante 2 o 3 kilómetros más allá de Jerusalén. La verdad las cosas que la traducción correcta tiene que ver con esta frase, las proximidades de Betania. Es lo más correcto que podríamos usar tanto para el Evangelio de Lucas como para el relato de Hechos de los Apóstoles. Y esto derriba esta supuesto error que ya había mencionado este personaje. Pero veamos los puntos en común. Ambos relatos dicen que la ascensión se produjo a continuación del encargo que sean testigos. Después, ¿cierto?, de la continuación de cuando el Señor les dijo, me seréis testigos, como estaba relatado en Hechos 1:8, o después de la gran comisión que Dios les da a conocer, la ascensión ocurre después de eso. Que ambos relatos dicen que tuvo lugar fuera y al oriente de Jerusalén.
que ambos relatos dicen que Jesús fue llevado a las alturas, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos, se dice exactamente lo mismo, que fue llevado a las alturas o al cielo. Dicen que ambos relatos dicen que después los apóstoles regresaron a Jerusalén, y Lucas dice claramente que ellos regresaron con gran gozo en su corazón. Y que a continuación de esto, ¿cierto?, se fueron a Jerusalén a esperar la llegada del Espíritu Santo. Así que este primer punto, si se contradijo Lucas en sus dos relatos sobre la ascensión, las coincidencias son mucho mayores que las aparentes discrepancias. Y las discrepancias han tenido respuesta y han sido respondidas, ¿cierto? Y no podemos nosotros objetar que este relato de Lucas y de Hechos es el mismo, es uno solo. Jesús ascendió a los cielos, ¿cierto?, después de 40 días, cosa que omite el Evangelio, pero en Hechos se aclara, en este relato se aclara específicamente en este primer capítulo, ¿cierto? Y obviamente todas estas otras verdades que aparecen acá como puntos en comunes que le dan fuerza a esta verdad, que el Señor Jesús ascendió al Padre 40 días después de haber resucitado y que fue en un lugar muy cercano o camino a Betania, como ya lo hemos estudiado o lo hemos compartido. La segunda pregunta que se hacía John Stott, ¿realmente ocurrió la ascensión? ¿Fue literal? ¿Se puede decir esto? Bueno, nosotros hoy día por fe decimos que sí, que esto ocurrió y que fue algo literal, pero también hoy en día hay personas, incluso dentro de la iglesia, que niegan la historicidad de la ascensión, como que esto no hubiese existido, como que esto hubiese sido solamente una leyenda o un mito o un simbolismo, sin darle los créditos suficientes a este acto de ascensión del Señor, ¿cierto? La primera razón dice que en tiempos de Lucas era una época precientífica y que hoy tenemos una cosmología totalmente distinta. Esa es una razón. Hoy somos llamados, hoy día, hermanos, nosotros cada uno somos llamados a desmitologizar la ascensión o a eliminar este mito, porque al final eso es lo que pasa, es un mito entre que el tiempo de Lucas, la ciencia era una y hoy día podemos decir otra cosa. Si bien es cierto, la ciencia ha crecido, pero no es lo suficientemente apta, ¿cierto?, para decir que esto no ocurrió, que esto no fue algo literal. La segunda razón, dice los que se niegan a esta realidad, dice que Lucas es el único escritor entre los evangelios que incluye la historia de la ascensión, y los otros autores del Nuevo Testamento apenas distinguen entre la resurrección y la ascensión, como que le quitan piso al relato de Lucas. Además, Lucas es el único que se atreve tanto a describir todos estos detalles. Claro, si bien es cierto, hay más autores en el Nuevo Testamento que los vamos a ver más adelante, que escriben sobre la ascensión, pero no dan estos relatos tan ricos y exquisitos que ofrece Lucas en estos dos tomos que él escribió, tanto del Evangelio como de Hechos de los Apóstoles. Hay investigadores modernos que sugieren considerar este acontecimiento como símbolo como simbólico y poético, y no literal. Ahí tenemos a William Nails, que él dice esto, un conservador, pero que él en algún momento escribió esta parte, escribió esto, de que era bueno considerar
que los acontecimientos en Lucas debían de ser considerados como simbólicos y poéticos, y no literal. Bueno, 6 razones sólidas para acreditar la ascensión como un acontecimiento literal e histórico, como algo real, como algo verdadero. El primero de ellos, que los milagros no necesitan hechos para darle validez. Y aquí aparecen los deidistas del siglo XVIII que aceptaban la existencia de sucesos extraños fuera de su experiencia, solo si se puede reproducir algo análogo a ellos dentro de su experiencia. Esto se conocía como el principio de analogía. Si no podían ellos reproducir algo, entonces no era aceptado. Pero ocurrieron milagros. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el agua y no se sabe de otra persona que lo haya hecho. Hubieron muertos que resucitaron, ¿cierto? Hubieron ciegos que vieron les fue dada la vista, cojos que pudieron caminar y otras cosas más que ocurrieron. Quizás a lo mejor en esos milagros sí ocurrieron más que desconocemos, porque la Escritura menciona a algunos, pero sabemos que el Señor hizo muchos prodigios y milagros en toda la tierra donde Él anduvo. Pero estas personas, ¿cierto?, aceptan solamente si se pueden reproducir los acontecimientos dentro de su experiencia. Este principio de analogía no viene al caso en la resurrección y la ascensión. Fíjense que aquí hacen dos acontecimientos. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez este principio de estas personas en estos dos acontecimientos que son la resurrección y la ascensión, ya que ambos ocurrieron una sola vez y ocurrió en la persona de Jesucristo. El hecho que no podamos producir analogías antes o después confirma su verdad, antes que socavarla o antes que destruirla. Entonces, esta es una primera razón sólida para decir que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue literal, fue verdadera, que no fue un mito, no fue un simbolismo, no fue una poesía, no fue una leyenda, sino que fue verdadera. La segunda tiene que ver con la ascensión se da por sentada en todas partes del Nuevo Testamento. Si no hubiese sido algo que era conocido, que era real, los demás autores no hubiesen escrito. Marcos, por ejemplo, en el capítulo 16, 19, aparece esta porción hablando sobre lo que es el Nuevo Testamento. Aunque aquí en Marcos, esta porción también es algo añadido después del Evangelio. Pero aún así concuerda con lo que también dice Juan, por ejemplo. Y bueno, hay muchas citas que ustedes después podrán revisar, pero está Juan 20:17, que habla de la ascensión. Pedro en 2 ocasiones, en Hechos 2:31, que lo vamos a ver más un tiempo más, ¿cierto?, en otras clases, cuando veamos predicación de Pedro. Y también después en su primera carta, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 3, del 21 al 22, también habla de la ascensión. Pablo, por ejemplo, escribió en varias ocasiones, y aquí tenemos varias citas, de Corintios 15, Efesios 1, Filipenses 2, Filipenses 3, Colosenses 3, 1, 1 Timoteo 3, 16, que se pueden revisar, hermanos, con tranquilidad. ¿Quién más? El autor de Hebreos, también él menciona en 5 oportunidades, habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos confunde ambos acontecimientos. Todos ellos hablan tanto de la resurrección como un acontecimiento y la ascensión como otro acontecimiento, completamente independientes. No los mezclan, no se confunden, no hay errores. Entonces, hay claridad. La ascensión se da por sentada, se da por verdadera en todas las partes del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que no es
mitológico, no es un simbolismo nuevamente, sino que es verdadera. Una segunda razón. Una tercera razón dice que Lucas describe la historia de la ascensión como con simplicidad y sobriedad. No hay extravagancias que se encuentran como se encuentran en los apócrifos. Lucas escribe con tranquilidad, escribe con sobriedad, ¿cierto? Con simplicidad, no con ninguna cosa extraña. Sus relatos son sumamente simples y fáciles de entender. No hay elementos ficticios que aparecen en las leyendas, por ejemplo. Tampoco hay indicios de poesía ni de simbolismo. Es un relato histórico, un relato que Lucas nos ofrece, ¿cierto?, de la veracidad de la ascensión de Jesucristo. Y lo hace con simplicidad y con sobriedad. Una cuarta razón, Lucas enfatiza la presencia de testigos oculares. Se refiere repetidamente a los que ellos vieron. Fíjense lo que los versículos 9 al 10 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice Lucas, estoy leyendo Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿De los ojos de quién? De los ojos de los testigos que estaban allí. Y estando ellos, dice nuevamente Lucas, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, a los testigos, ¿cierto? Estos testigos oculares, dos varones con vestiduras blancas. Entonces Lucas enfatiza la presencia de testigos. Estos testigos validaron estos relatos de Lucas. No era, podían haber sido simplemente destruidos y alguien haber dicho, no, esto no ocurrió, pero hubieron testigos que vieron este acontecimiento y respaldaron los relatos ambos relatos de Lucas. Observe que 5 veces se repite en estos versículos, en los versículos del 10 al 11, en los versículos 10 al 11, 5 veces se recalca que se llevó a cabo en forma visible. Incluye la ascensión como verdad histórica de la que los testigos oculares podían dar crédito y lo hicieron. Ninguno de ellos dijo que esto no había sido verdad, ninguno de ellos no dijo que esto no había sido literal, ninguno de ellos dijo que Lucas mentía. Todo lo contrario, dieron veracidad al relato de Lucas. Una quinta razón para decir que la ascensión fue literal, que no hay ninguna explicación alternativa disponible sobre el cese de las apariciones después de la resurrección, ni de la final desaparición de Jesús en la tierra. No hay ninguna explicación, no hay nada escrito después de que Jesús ascendió que relatara, ¿cierto?, siguiera diciendo que habían más apariciones. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué cesaron? ¿Por qué cesaron? ¿Por qué dejaron de ocurrir las apariciones de Jesús? ¿Cuál fue el origen de la tradición de que duraron 40 días? Las apariciones de Jesús duraron 40 días y después de la ascensión desaparecieron. Jesús ya no se apareció más. Entonces no hay nada escrito, no hay ninguna información, ninguna explicación que diga que después de esos 40 días Jesús se siguió apareciendo. La única respuesta es que el periodo de 40 días comenzó con su resurrección y terminó con su ascensión. Es una razón sólida de que la ascensión de Jesús fue algo literal, fue algo verdadero. La sexta y última razón que dan respuesta o dan respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Que si realmente ocurrió la ascensión, es esta sexta razón. La ascensión visible e histórica tenía un propósito finalmente comprensible.
¿Cuál era ese propósito? En la transición entre el estado terrenal y el celestial, Jesús podía haberse esfumado perfectamente como lo hizo en varias ocasiones y haberse ido al Padre de forma secreta, sin que nadie supiera nada, sin que, como, oh, desapareció Jesús, seguramente se fue con el Señor. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús ascendió a su Padre, al lado de su Padre, ¿cierto? De forma pública y visible, con la intención de que supieran que se había ido del todo. Estuvo 40 días apareciéndose y desapareciéndose, pero ahora esto se había terminado. Esta vez su partida era definitiva. Entonces, el propósito simplemente era dar a conocer a sus discípulos que él realmente se había ido al Padre como lo había prometido. Jesús debía irse para que venga el Espíritu Santo e inicie la misión que se les había encomendado con el poder que él les daría. Para poder los discípulos cumplir la misión que Jesús les había dado, tenía que venir esta persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero para que Él venga, Jesús debía irse. Entonces, esta es el propósito, es la sexta razón de que la ascensión de Jesucristo fue verdadera, que fue literal, que aconteció, que hubieron testigos oculares, ¿ya? Y lo hizo de esta forma, visible e histórica, para que sus discípulos sepan que Él se había ido, pero que iba a venir el Espíritu Santo para investirlos con poder y que sean capaces de cumplir con la misión que Él les había encomendado de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dos imágenes para que no sea solamente información, y una imagen dice muchas más cosas que las palabras, ¿cierto? Y vemos a los discípulos prácticamente asombrados con Jesús ascendiendo. Bueno, estas no podemos decir que esto fue así, tal cual, pero es una imagen que nos permite ver una gran verdad, Jesús ascendiendo al cielo y los discípulos mirando, ¿cierto?, cómo Jesús se iba. Pero hay otra imagen que me gustó mucho, como una vista desde arriba de Jesús viendo a sus discípulos y él ascendiendo al Padre. ¿Cómo sería esa vista de Jesús diciendo, o cómo sería, hermano, si Jesús estuviera desde el cielo mirándote a ti, que dejándote esta misión? Piensa un poquito en eso, piensa en cómo el Señor de alguna forma nos ve desde el cielo a nosotros, sus hijos, para que cumplamos con su misión. La tercera pregunta que se hace este autor tiene que ver con que ¿tiene algún valor o algún significado de carácter permanente la ascensión de Jesús? Es una pregunta que él se hace. Y hasta aquí hemos visto que la ascensión visible hizo con los apóstoles, lo que hizo con los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué puede hacer ahora para nosotros? ¿O qué puede hacer esta ascensión? ¿En qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede desafiar la ascensión del Señor a cada uno de nosotros? Es preciso que prestemos atención a los dos varones vestidos de blanco, como dice el versículo 10 allí. Y entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 10. Lucas los describe como varones, claro, por su forma como fueron visibles ante los testigos oculares, pero sus vestiduras blancas y su tono de autoridad indica que eran
ángeles que estuvieron en medio de estos varones galileos, ¿cierto? Que veyeron partir a su Señor en una nube. Y les preguntaron y les dijo en el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Los galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Lo que leíamos, ¿cierto? Existe en esta pregunta de forma implícita un reproche, como si estuviera, como si alguien lo estuviera retando por parte de los ángeles, que no debían convertirse en exploradores del cielo. Los apóstoles habían quedado ahí, ciertos, asombrados, y yo creo que cada uno de nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos quedado asombrados allí viendo cómo el Señor se iba, cierto, en las nubes hacia el cielo, y hubiésemos quedado maravillados también de eso. Pero los ángeles, ¿qué es lo que hacen aquí? Le dicen, ¿por qué? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Es una expresión de reproche que le hacen los ángeles a los apóstoles o a los discípulos que estaban allí. Los apóstoles recibieron dos razones para dejar de mirar al cielo. La primera, Jesús va a volver. Así lo dijeron los ángeles. Fíjense que esto, hermanos, es precioso, porque cuando Jesús les había dado a conocer que Él iba a volver, sus ángeles ya estaban enterados de que Él iba a regresar. Y los ángeles anuncian aquí entre medio de estos varones galileos que Jesús va a volver. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así dice, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dicen estas cosas a los discípulos. Jesús no regresará con el hecho de que sigan mirando. Se ha ido y es preciso que acepten esa realidad y volverá cuando sea el momento apropiado, la parusia, cuando sea el tiempo, ¿cierto?, que el Señor venga con toda autoridad en su segunda venida. La parusia o la segunda venida no será como una película de la ascensión proyectada a la inversa, o que volverá al mismo lugar o con la misma ropa. Es una similitud. Jesús indica que su venida será personal, no será privada, pues será su naturaleza y su cuerpo humano glorificado, y también será visible y gloriosa. En Lucas 21, 27, dice la Escritura, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vino solo la primera vez, y la segunda volverá con millares de santos, humanos y ángeles. Lo podemos leer, ¿cierto?, en Lucas 17. La segunda razón, por qué los hombres galileos no tienen que dejar de ver al Señor, de ver al cielo, ¿cierto? Dice que hasta que Cristo vuelva, los apóstoles debían dedicarse al testimonio. ¿Por qué? Porque era un mandato del Señor Jesús. Era la tierra y no el cielo lo que debían ser motivo de atención para ellos. Su llamado consistía en que fueran testigos en la tierra, no observadores de estrellas. Su reacción puede ser entendible, aún no habían recibido al Espíritu Santo. Es igual con nosotros. Hoy hay aberraciones que nos distraen de la misión de Dios que nos ha dado. Por ejemplo, sentimos curiosidad por el cielo y sus ocupantes, especulaciones acerca de las profecías y su cumplimiento. La obsesión
por la hora y el momento de la venida del Señor. ¿Cuántos han estado toda su vida ahí calculando y viendo este tema? Y prácticamente han perdido su tiempo buscando estas verdades. Estos detalles pueden esperar, hermanos. Tenemos cosas que hacer acá en la tierra, en el poder del Espíritu Santo. Observamos finalmente dos errores de los apóstoles. ¿Cuáles son? Lo leíamos, ¿cierto?, en la introducción, que ellos pedían la restauración del reino de Israel, pedían un poder político, pedían que fuera restablecido lo terrenal y no lo de Dios, no lo celestial. Y lo segundo, se quedaron mirando al cielo, al Jesús celestial, y habían olvidado de la gran comisión que Jesús les había dado a entender. Hermanos, no podemos quedarnos nosotros mirando al cielo. Tenemos una orden del Señor de dar a conocer el Evangelio, de predicar el Evangelio, de dar a conocer las virtudes de aquel, de mostrar a Jesucristo como el Salvador. No nos distraigamos con las curiosidades del cielo y sus ocupantes. No nos distraigamos con las especulaciones de las profecías y sus cumplimientos. Si bien es cierto, es bueno tener a lo mejor un conocimiento del tema, pero lo principal que nos manda el Señor hoy día es hacer testigos de Él. Y me seréis testigos, dice la Escritura, en el versículo 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato. No nos distraigamos con cosas, no nos distraigamos con cosas que no nos conducen y nos desenfocan de cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Con esto termino, hermanos, la clase y dejo la oportunidad, voy a dejar de compartir para ver si es que alguien quiere decir algo o mencionar algo para después dar paso al término. O si alguien quiere aclarar o quiere complementar, bienvenido sea, porque aquí todos estamos edificándonos mutuamente. Quizás solo como para romper un poquito el hielo nomás, hermano, de comentar que me parece muy, muy interesante esa figura que hacía el autor igual ahí del libro de esta imagen de los discípulos mirando el cielo y como que se quedaban pegados mirando el cielo y como que se nos iba el Mesías. Y esta como el cruce que se hace ahí al decir que no podemos quedarnos pegados mirando el cielo, no podemos quedarnos buscando ahí entre las estrellas y sobre todo porque hay yo me acordaba igual cuando estudiaba igual que hay una rama que es la escatología, que se llama el estudio de los últimos tiempos, que en algunas etapas de la iglesia ha sido con mucho auge. Sobre todo cuando han pasado, no sé, yo me acuerdo al principio de la pandemia igual, empezaron a salir muchos videos escatológicos del final de los tiempos, y muchos pastores que enfatizaban mucho esto, y claro, está bien, es parte del Evangelio igual el tener conocimiento de los hechos finales, ¿cierto? Pero justamente como comentaba usted, cuando nos empezamos a perder en esa búsqueda de conocer el cuándo va a ser, por qué cosas se están cruzando históricamente y se nos va la vida en eso, o no, pasa a ser una preocupación muy, muy amplia en eso, es que podemos perder el foco, pues, porque el foco justamente está en el seguir haciendo discípulos acá, como la misión que nos dejó el Señor. Y a mí me causa curiosidad eso porque justamente hay videos en YouTube o pastores que hablan mucho de esto de la escatología y que tienen muchísimas visitas. Es una cuestión que llama mucho la atención, que llama mucho la atención.
y pareciera ser que no tiene, en algún punto no tiene tanto el equilibrio como con esto de hacer discípulos, como que no hay tanto interés de repente, por lo menos lo que se ve en las redes sociales, de eso es lo que estoy hablando yo nomás. Pero es interesante ver ese paralelo, porque aquí, en esta figura que se nos muestra justamente de que no podemos quedarnos mirando el cielo, es que hay que ver moverse el reino aquí en la tierra, pues y eso es ir a ser discípulos y así poder ser sal y luz en medio de los que necesitan del Señor, pues de los que no lo han conocido. Así que eso era un comentario nomás, hermano Joel, igual para animar a que podamos conversar un ratito. Amén. Gracias, Pastor Gerardo. Sí, efectivamente, yo creo que aquí el autor nos pone, ¿cierto?, en jaque, porque ¿para qué estamos con cosas? No podemos echarle la culpa solamente a los demás que han perdido el enfoque. En algún tiempo, en algún momento de nuestras vidas, y quizás en este momento también, hemos perdido el enfoque, hemos perdido esta orden del Señor y la hemos dejado en segundo lugar, cuando lo principal es eso. Y todavía quizás a lo mejor estamos dependiendo de que el Señor vuelva para que solucione todo, no lo sé. Quizás a lo mejor ahí estamos errando en ese sentido. El Señor nos manda a que hagamos discípulos, que vayamos por toda la tierra y prediquemos su evangelio. No sé si alguien más quiere mencionar algo. Parece que había visto una manito levantada por ahí. Adelante, hermano. Hola, Hola, Janet. me gustó la palabra, tan linda, y siempre me gusta opinar que Jesús está en mi corazón. Amén. 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 Gracias, Janet. Eso nos llena de alegría, así que muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Luis tiene su manito levantada. ¿Quiere mencionar algo? Adelante. Buenas noches, hermano. Sí, en realidad la partida del Señor, de nuestro Señor, fue con promesa. Y dos promesas, y promesas muy, muy valiosas para nosotros. Y hay que apoderarnos de esas promesas que Él nos dejó. Y la descripción en este caso de la ascensión, es un lenguaje muy conocido para esos tiempos. No podemos olvidar tampoco que el Señor caminó por las aguas, así que también Él podía caminar por las nubes. Ahora, no sé si Pedro hubiera subido con Él a la nube, hubiera podido sostenerse como se sostuvo en las aguas, pero es un lenguaje simple. Y en esto también es fundamental la fe. La fe para nosotros hoy en día, de ser testigos por fe, tanto de lo intangible como de lo tangible, que es la palabra del Señor, lo cual nosotros vivimos cotidianamente en nuestras vidas, cuando se hace real la palabra del Señor y las promesas del Señor. Así que esa era mi humilde opinión al respecto, y gracias por la oportunidad, hermano. Amén. Gracias, hermano Luis. Sí, sin ninguna duda que la fe cumple un rol importante para nosotros, los hijos de Dios. Yo creo que aquí no ponemos por ningún motivo en duda este acontecimiento. Pero lo que me llama la atención es cómo hay argumentos científicos que dan validez a este hecho y nadie ha podido decir lo contrario. Por lo tanto, a las personas que no son creyentes, les llega con claridad todo esto porque hay evidencia y ya hay forma, y no estamos diciendo aquí que hay, por ejemplo, solamente cristianos o autores o científicos cristianos que mencionan, dan sus argumentos. Todo lo contrario, hay una transparencia en este sentido donde hay investigadores ateos que no son cristianos, ¿cierto? Y que
al final de cuentas, ellos mismos se dan cuenta que no hay argumentos para destruir esta gran verdad, que Jesús ascendió al Padre, ¿cierto? 40 días después de que Él había resucitado. Así que la fe es importante, por supuesto que es importante, en medio nuestro es importante, nos fortalece, pero mucho más se fortalece cuando hay argumentos científicos, ¿cierto? Que han investigado, personas que han investigado estos acontecimientos. Lucas fue uno de ellos, ¿cierto? Él lo investigó y dio, ¿cierto? Valor real a este acontecimiento que hoy en día se cuestiona, pero lo cuestionan también por desconocimiento, porque si conocieran los argumentos tanto de científicos que no son creyentes como de los creyentes, se darían cuenta que es un acontecimiento real. Así que gracias, hermano Luis, por ese alcance. Obviamente que nos fortalece y nos ayuda a todos que la fe se despierte en nosotros, en ese sentido. ¿Alguien más? Adelante, hermanas, ocupemos este tiempo, hermanos, ocupemos este tiempo. Quizás el Señor les está, a través de su Espíritu Santo, les está dando un alcance, o quizás les está transmitiendo, diciendo algo distinto a lo que se ha expuesto, y todos nosotros podemos ser edificados con eso. Así que adelante, pueden ustedes usar de este tiempo. Interesante el punto que trató hermano Joel en ahí los errores que los discípulos allí cuando lo vimos la semana pasada, ¿cierto? En el tema de no entender bien el reino, qué es lo que significaba. Entonces es un error que ellos lo malinterpretaron. Entonces, preocupando en los tiempos, y ahí el Señor le dice, no se preocupen de esto, ustedes tienen una tarea, un mandato. ¿Ya? Entonces, ahora acá el Señor se va, como que también está mirando, y hoy día también vemos que la iglesia a veces se polariza en los temas, siendo que el Señor nos manda a predicar todo el consejo de Dios, no solamente una parte. Y hoy día como que de repente uno ve situaciones de hermanos que de repente le llama todo esto a lo apocalíptico. Pastor, ojalá estudiemos Apocalipsis. Está bien, pero estudiemos toda la Biblia. Estudiemos toda la Biblia porque eso nos permite... Suena mucho... eso está en casa. Entonces, a veces eso a veces nos vamos por otro lado. Ahora, lo lindo de esto, de estudiar el libro de la Biblia, que nosotros vamos haciendo teología bíblica. Entonces, cuando se polarizan los temas, cuando vamos por el lado de la sistemática, la teología sistemática, donde coloca bloques, y ahí empiezan los debates, empezamos acá y allá. Eso es un tema del seminario. Quienes van al seminario, uno puede caer en debate, pero acá en el tema de la iglesia uno tiene que... Biblia. Entonces, cuando la gente capta, es decir, como dice el pastor Rivera, cacha los principios, allá cuando se enfrenta a temas grandes, esto de filosofía, pensamiento, ahí yo creo que van a estar bien. Entonces, por eso hoy día la gente cuesta eso, por eso se polarizan los temas a veces de la Biblia, ¿ya? A veces se malinterpreta. Es importante que nosotros cuando estudiamos Biblia, y es por eso también en las iglesias hoy día se está dando a conocer, estudiar la Biblia, recorrer para tener un panorama de la Escritura. Así como se está estudiando con los niños, los milagros, por ejemplo, los milagros de Jesús, las parábolas, son mega temas de la Biblia. Entonces eso va dándonos un panorama amplio. Y eso acá también, en hecho aquí también lo que estamos aprendiendo, cómo la iglesia tenía su acierto y desacierto. Entonces hoy día si nosotros aplicamos e interpretamos también y llevamos la aplicación, pasa eso a veces en nuestras comunidades de fe. Y es por eso nosotros como líderes o como iglesia, quienes ya llevamos un buen tiempo estudiando la Escritura, tenemos que llevar a eso a la gente que estudie la palabra del Señor, la Biblia.
Y qué mejor lo estamos haciendo aquí en forma horizontal, ¿no? Aquí nadie, todo enriquecemos el estudio. Eso diría mi hermano Joel. De los errores de los apóstoles, pero también lo que pasa hoy en día también. Como dijo John Stott, nosotros tenemos que, cuando vamos al texto bíblico, tenemos que mirarlo bajo dos miradas. Desde el mundo bíblico, hace 2000 años atrás, o más años todavía, y el mundo contemporáneo. Es decir, el puente que nos une es la hermenéutica, la interpretación, lo que se dijo allá, y cómo lo traemos ahora acá. Al presente. Amén. Gracias, pastor. Sí, de verdad que de los errores de los apóstoles vamos a aprender, pero también hay un desafío. El desafío es que no los quedemos mirando al cielo, ¿cierto? como investigando, sino que realmente centremos nuestra mirada en las cosas que Dios nos ha mandado. Quiero compartir para que ustedes, a ver si se produce una especie de debate, pero en el buen sentido. Colosenses 3:2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? ¿Hay contradicción aquí en la escritura con respecto a lo que hemos estado aprendiendo? Si alguien me puede ayudar con eso. Porque tenemos que tomar en cuenta estas cosas, pues, la escritura en ese sentido. Colosenses 3:2 habla al respecto de esto. Bueno, del 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y todo ese contexto. ¿Hay contradicción con lo que hemos aprendido en este estudio de Hechos? Sí, Amén. bueno, acá el libro de Hechos se está refiriendo a cuando el evento que ocurrió cuando Jesucristo ascendió, ¿cierto? Y bueno, anteriormente a lo que él le ordenó también a sus discípulos que debían hacer, pero ellos como que perdieron el enfoque y se olvidaron de la orden y solamente se fijaron en la ascensión y nada más. Pero acá se está refiriendo a que nosotros debemos vivir día a día en comunión con Dios. Y buscar de Dios, buscar de su reino, no estar mirando hacia arriba, sino que buscar de estar en comunión con el Señor cada día, de nutrirnos de su palabra, de estar en comunión también en la oración, en la conversación diaria que tenemos que tener con el Señor, en la comunión que tenemos que tener también con la iglesia. Si estamos en comunión con Dios, estamos en comunión también con nuestros hermanos. Y a eso se refiere, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Que nuestra mirada debe estar puesta en lo que significa el reino de Dios. Y que el reino de Dios ya lo tenemos que estar viviendo acá y cumplir la tarea que tenemos. ¿Eso? Gracias, hermana Laurita. Yo creo que la explicación está más que clara. Y fíjense que lo que podemos apreciar aquí en Colosenses es algo simbólico. Simbólico, no es literal. En cambio, en ellos es literal. ¿Ya? Ahí lo que hablábamos en el estudio, que decían que la ascensión no era algo literal, era algo simbólico. Y fíjense que aquí en Colosenses el apóstol Pablo nos está hablando de forma simbólica, simbólica, no literal. Por eso que hay que ver estos otros temitas, ¿cierto?, hacia los lados para poder aterrizar de alguna forma la verdad bíblica que hay centrada en este estudio. Bueno, gracias, hermana Laurita. Yo creo que eso es, ¿cierto?, de poner las miradas en las cosas de arriba, es estar en conexión con el Señor, con nuestro Dios, a través de los medios de gracia que Él nos ha permitido en este tiempo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera mencionar algo con respecto a lo último o a la primera parte? Bienvenido.
aún nos queda tiempo, así que lo importante es que no nos vayamos de esta reunión con dudas. Y como les dije yo al principio, si no sabemos responderla, entre todos investigaremos y la próxima clase será una clase, ¿cierto?, de traer una tarea, porque el pastor Juvenal otro día nos enseñó eso, que hay que hacer las tareas cuando se les pide, cuando se les da una tarea hay que hacerla. Pastor Juvenal, ya que lo mencioné, ¿quieres aportar algo o decirnos algo con respecto a este estudio, pastor? Yo quiero decir que el estudio es muy lindo. Eso. Y eso que no se lee. No le escuchamos, pastor Juvenal, tiene su micrófono bloqueado. ¿Ahora sí? Sí, le estaba diciendo, hermano Joel, que le agradezco la oportunidad y aprovecho de saludar a todos los hermanos que estamos reunidos así online. Un saludo fuerte, fraternal para cada uno. Respecto a lo que tú me dices, hermano Joel, y volviendo un poquitito a lo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos estaban mirando, hermanos, lo que veían. El Señor Jesús iba con su cuerpo físico, ¿entiendes? Entonces ellos veían, estaban mirando más bien lo físico, cómo el Señor Jesús iba, hacia dónde iba y cómo iba siendo alzado. Bueno, eso, hermanos querido, quizás no da base para una verdad bien teológica, que el Señor Jesús podríamos decir, es un Dios que tiene una parte espiritual y un cuerpo físico, las dos naturalezas. Bueno, y así ascendió a los cielos, aunque cuando Él ascendió ya iba con su cuerpo glorificado, por lo tanto estaba listo para ir a su morada que Él siempre tuvo junto al Padre. La segunda cosa es, hermano, que me habla a mí, y no sé a cuánto nos habla, así como Él fue ascendido a los cielos, así vendrá de vuelta. ¿Entiendes? Va a venir ya, digamos, de manera visible. Esto también nos da un poquitito de margen para pensar en que el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida como es la que nosotros creemos estar estudiando. ¿Por qué digo esto, hermano? Lo dije una vez que tuve un mensaje, lo recuerdo, en que en el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos esperando de manera a muy cercano plazo, diríamos, no sabemos cuándo, entonces no todos le van a ver, sino solamente el llamado que se va a hacer lo vamos a percibir por la gracia del Señor Jesucristo, solo los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no van a ver aquello, no van a ver al Señor Jesucristo. Muy bien. Y entonces cuando Él venga en la segunda venida, ahí sí se va a ver ya el Señor Jesús regresando con su iglesia en poder y gloria. Diferente a la primera venida, que Él vino manso como un cordero a servir y a dar a conocer a Dios el Padre y gran parte de lo que es el amor de Dios para nosotros. En la segunda venida vendrá como juez, como el juez grande, poderoso, glorioso y divino que recibió todo poder. Muy bien. Ahora, respecto a lo que dice, hermano querido, Colosenses 3:2, lo estoy mirando aquí, no lo había estudiado para nada, pero estoy tratando de entender, donde dice poner la mira en las cosas de arriba. Eso me llama la atención. Poner la mira en las cosas de arriba.
¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que prevalece sobre las cosas terrenales? Al decir las cosas de arriba, estamos hablando, de, hermanos, de que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está arriba. Está arriba hablando en sentido espiritual. Entonces me dice a mí que sobre las preocupaciones de las cosas terrenales, sobre los intereses que los hombres puedan tener en esta tierra, bienes, posición, títulos y todo lo que se quiera, es de acá. Primero, entonces, las cosas espirituales de Dios, y en segundo lugar, lo que está acá abajo. Tal como dice el versículo, poned la mira en las cosas de arriba. Esa es una mirada, hermano querido, que ningún cristiano debe perder. Debe dejar siempre estar pendiente cuáles son las cosas de arriba. Y la segunda cosa, y vuestra vida está, no en las de la tierra. Prioridad. Prioridad, las cosas espirituales. Segundo lugar, las cosas de abajo. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Juvenal. Gracias, porque igual se aclararon dos cositas. El arrebatamiento, ¿cierto? Es cuando el Señor venga por sus santos, y la parusia o la segunda venida es cuando el Señor venga con sus santos. Ya son dos cosas ahí diferentes, que hay una separación. Y lo segundo que usted mencionaba, Pastor, tiene que ver con eso, con la prioridad, con lo que decía nuestra hermana Laurita, la conexión con el Señor de Colosenses. Tengo otra pregunta para poderlos desafiar un poquitito más. ¿Se acuerdan que en Lucas 24:52, que leímos al inicio, dice lo siguiente? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dice Lucas, en Lucas 24:52, hablando sobre este mismo acontecimiento, el texto paralelo que encontramos sobre la ascensión. La pregunta es la siguiente: si estos discípulos fueron, entre comillas, reprendidos por los ángeles por haberse quedado mirando al cielo, ¿por qué dice Lucas que ellos regresaron con gozo a Jerusalén? Ayúdenme. Si no se entendió la pregunta, me lo indican. Creo que hay un par de cosas ahí, hermano, que dice, aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lo dice la misma escritura, adoración, eso nos llena de gozo. Ya, gracias, hermano Luis. ¿Quién más tiene algo más que agregar? Yo, buenas noches. Cuando dice que después que les hablaron, ¿cierto? Los ángeles adoraron y regresaron, es como decir, confirmaron todo lo que el Señor les había hablado. Entonces ahí creyeron y quedaron tranquilos. Ese gozo también representó paz para ellos y de continuar con lo que el Señor les había hablado en todo ese trayecto que Él estuvo con ellos, ¿no? Todo lo que vivieron con el Señor. Amén. Gracias, hermana Claudia. Aquí la Lore me soplaba algo muy similar. Recordaron la promesa del Señor. Me dijo acá mi esposa. Recordaron la promesa. Bien, hermana Claudia, igual. Claro que sí, pues por eso que ellos regresaron con gozo, pues, porque se estaban cumpliendo lo que el Señor les estaba diciendo. Y por eso también le adoraron, como dice el hermano Luis. Entonces, si ellos
Si hubiesen quedado ahí, ¿cierto? Mirando, y nadie les hubiese venido a advertir, unos ángeles le vinieron a advertir, ¿cierto? Y fíjense que esta es una figura de la iglesia, una figura de la iglesia. El Señor pone hoy día a ángeles también para advertir a la iglesia, para hacerla funcionar, son los pastores. Ese es lo que dice en Apocalipsis. Habla al ángel de la iglesia, al que está en la iglesia, al que anuncia las verdades. Y los ángeles hacen esta advertencia y le dicen que lo que están haciendo ellos no tienen que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque no les conviene, no es lo que Dios les pidió que hagan. Y lo más probable, como dice la hermana Claudia, y acá la Lorena, que ellos recordaron la promesa del Señor. Recordaron la promesa y se volvieron a Jerusalén contentos y gozosos, ¿cierto? Después de haberle adorado al Señor. Le adoraron ahí. Ya quizás a lo mejor su adoración terminó ya y el Señor ya no estaba, pero ellos sabían que le estaban adorando, independiente si es que estaba visible o no visible. Ellos siguieron adorando. Lo mismo ocurre con nosotros hoy día. Nosotros igual hoy día no le vemos al Señor, pero sabemos que está y está en nosotros a través de su Espíritu Santo, y cuando le adoramos sabemos a quién estamos adorando. ¿Por qué le adoramos? Porque sabemos su promesa, conocemos su promesa, conocemos su verdad, sabemos que todo este acontecimiento es verdadero. Así que, bien, gracias porque ahí estamos, se fijan cómo va creciendo y se va expandiendo el estudio. Y no sé si alguien más tiene otra pregunta, hermanos, por favor, aprovechemos este tiempo. Yo no sé cuánto podemos parar, no sé, no veo ahí al pastor Luis, estará ocupado, pero está arriba ya. Pero mientras él está arriba, aprovechemos nosotros de seguir. Hermano Si es que, Joel, algo más Claudia. algo más que me llama la atención. Yo considero que ellos debieron sentirse muy privilegiados, ¿no? De haber tenido esta experiencia, y es lo que nos pasa a nosotros. Debemos tener también nosotros, somos privilegiados porque el Señor también nos llamó a nosotros. Entonces el hecho de estar y el compromiso de tener que compartir su palabra es un privilegio. Amén. Amén, hermana Claudia. Una gran verdad. Así es, somos privilegiados. Aunque pasemos por dificultades, aunque estemos con dolor, con sufrimiento, con pena, angustia, dice el Señor que somos bienaventurados, ¿cierto? Ustedes, las hermanas, están estudiando o han estado estudiando, el año pasado estudiaban las bienaventuranzas. Bueno, recordemos eso también, es parte de toda esta realidad de cómo el Señor nos da muchos beneficios, y a pesar de las dificultades que podamos tener en forma directa, sabemos que hay algo mucho mejor, que hay una esperanza puesta, ¿cierto? Hay una esperanza puesta en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, quien ascendió al trono del Padre, ¿cierto? 40 días después de haber resucitado, de haber abandonado esa tumba y haberla dejado vacía. ¿Alguien más, hermanos? Si no, ya para terminar, para no forzar más el tiempo, porque igual hemos ocupado un buen tiempo, pero lo hemos ocupado, yo creo que provechosamente en el Señor. La última oportunidad, si no vamos a orar. Hermanos Joel, por la oración. Amén. Por mi mamita. Bueno. Gracias, Janet. Doy gracias al Señor porque siempre da vida. Amén. Amén. Joel, yo, Hermana Verónica. el Señor les bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Yo creo que este pasaje, cierto, de la ascensión es uno de los pasajes más gloriosos y más maravillosos que uno puede leer, ¿cierto? Y todo lo que se ha dicho es simplemente el cumplimiento de la palabra de Dios.
Y nada, pues cuando usted preguntaba adelante qué pensamos nosotros o qué haríamos nosotros estando en ese lugar, o sea, hubiéramos sido ahí de forma nosotros presencial viendo eso, es lo más, no sé, pues uno ahí en el corazón, uno se llena de gozo y de emoción de este acontecimiento, porque en el fondo, como hablábamos, aquí se está cumpliendo todo lo que Jesús había estado desde el momento que empezó su ministerio, en este acontecimiento. Y quizá uno no interviene en preguntar tanto porque es muy, o sea, gracias a Dios los maestros que tenemos, el hermano Joel, yo quizás se lo he dicho, es muy clara la explicación. Entonces, ¿por qué uno no habla tanto o no interviene? Porque es tan clara la explicación que uno queda al tiro con el conocimiento, gracias al Señor, de los pasajes. Entonces, quizás por eso uno no habla tanto. O sea, si uno quedase con duda o, oye, ay, esto no lo entiendo todo, uno al tiro como que interviene, pero no, hermano Joel, el Señor le bendiga, porque en realidad su explicación, su hablar y todo lo que el Señor le da, uno lo entiende muy claro. Y para mí este es el acontecimiento más maravilloso que podemos estudiar en estos minutos. O sea, todo lo hecho es maravilloso, pero como que esta parte a mí me llena de gozo. Así que eso, el Señor les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermana Verónica. La honra sea para el Señor solamente, hermanos, y queremos, si no hay nadie más que quiera hacer alguna comentario o pregunta, dar por terminado este estudio. Así que vamos a orar, yo creo que es bueno que cada uno de nosotros, ¿cierto?, en su interior o en su oración, le pida perdón al Señor, porque muchas veces nos hemos quedado mirando al cielo y no hemos cumplido su mandato como el Señor nos pide. Entonces, en esa dirección vamos a orar y obviamente a glorificar el nombre del Señor, y volveremos a nuestras casas, bueno, a nuestros hogares, ¿cierto? Ahí nuestra rutina, gozosos, ¿cierto? Como volvieron los discípulos, porque nos permite el Señor también adorarle, pero adorarle con algo tangible, que es sus promesas cumplidas, y tenemos la promesa más maravillosa que el Señor dice que fue a preparar lugar, morada, para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Ya? Amén. Amén. Oremos, hermanos, oremos. Amado Señor, tú que has estado, Señor, al lado nuestro durante este estudio, Señor, y nos has compartido, Señor, tu gran verdad, y Señor, nos has puesto también en jaque, Señor, al recordarnos, Padre Celestial, que en muchas ocasiones de nuestra vida, Señor, hemos estado con nuestra mirada puesta en cualquier otra cosa y no en tu mandato. Señor, te rogamos que tú nos puedas perdonar, que nos puedas, Señor, dar, Señor, cierto, ese sentido de la misión, de poder ir y predicar tu palabra y hacerlo, Señor, con la autoridad que tú nos demandas, Señor, que tú también nos has dado para hacerlo, Señor. No estamos solos, Señor, no serán palabras nuestras, serán palabras, Señor, con poder de tu Espíritu Santo, que hablarán de tu verdad. Señor, necesitamos este cambio en nuestras vidas para poder, Señor, dejar de mirarnos entre nosotros como iglesia y poder ver hacia afuera, hacia las personas, Señor, que aún no te conocen, y poder predicarles de tu evangelio. Señor, gracias, porque en este momento podemos adorarte, podemos reconocer, podemos recordar tus promesas. Y al igual que los discípulos, Señor, regresaremos, Señor, a nuestra rutina diaria, Señor, de nuestra familia, gozosos, porque hemos podido entender tu verdad. Tu ascensión, Señor, fue una verdad, una realidad, que, Señor, nos hace mucho bien a nosotros como iglesia, pero también a todo el que está escuchando, Señor, y escuchará, porque hay argumentos sólidos de que no fue algo simbólico, no fue algo
poético, no fue místico, sino que fue literal, fue verdad y fue una gran verdad, una gran verdad. Dios el Padre, quien lo resucitó, Señor, también lo recibió allí en su reino, Señor, para que Él se siente a la diestra de Él, para que desde allí, Señor, interceda por nosotros como un gran sumo sacerdote, y que, Señor, esté siempre, siempre al cuidado de nuestro, y, Señor, y dándonos todos los beneficios que hasta el momento podemos disfrutar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por quienes han intervenido, por quienes han guardado silencio. Señor, sé que tu Espíritu Santo, Señor, ha obrado en nuestras vidas en esta noche y te agradecemos por eso, Señor. Muchas gracias. Prepara nuestros corazones, Señor, ahora para poder seguir anhelando de tu palabra en cada actividad que la iglesia nos ofrece. Señor, y quédate junto a nosotros, dándonos, Señor, todo lo necesario para que, Señor, nuestra fe siga creciendo, creciendo en tu gran verdad, en ti, oh Señor. Muchas gracias, Señor, de la gloria. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Oramos a ti, Señor, y descansamos y ponemos todo delante de tu presencia en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias damos al Señor por esta jornada, hermanos. Ha sido realmente de mucha bendición la Academia Bíblica. Estaban los dos grupos participando en esta jornada. Y bueno, para cerrar este día, agradecer también al hermano Joel, que expuso hoy también. Y bueno, invitamos a la iglesia a participar. Hermanos míos, estamos viviendo un momento tan especial a través del estudio de la palabra. Quienes participamos cada viernes en estos grupos, grupos pequeños, tanto en Labranza, en Fundo del Carmen, en forma paralela, siguiendo los mismos textos, ha sido de mucha bendición. El crecimiento de la palabra en nuestras vidas provoca en profundidad, provoca conocer más a Dios, conocer toda esta dinámica, cómo nace la iglesia primitiva. Es importante que te motivamos a participar. Tú eliges el grupo en que participar. Y también invitamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales a participar. Bueno, como ya varios viernes estamos suspendidos las transmisiones del culto de oración, la gente nos está pidiendo. Así que vamos a ya comenzar el día 7 de abril de volver a transmitir de nuevo. Solamente el devocional, pero paralelo a la Academia Bíblica, tanto en Fundo del Carmen como en Labranza, paralelo, queda una predicación para nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales en vivo, con alabanza y adoración. Así que ya partimos o se partirá en el día viernes 7 de mayo, 7 de mayo a las 8:30 el devocional, y partiría Labranza, y obviamente ahí la pastora Jessica coordinaría, y estaríamos escuchando también a Oscar González de Canadá, pastor que es misionero, y donde será de mucha bendición. Tendremos varios invitados en los viernes en esa sección en vivo, por lo tanto te invitamos también escucharlo después, en horario diferido. Así que hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones por participar. Estamos siguiendo esta serie. La serie de hecho es Testimonio hasta lo último de la tierra. Y en la próxima jornada, obviamente, nos tocará analizar el versículo 13 y 14. La oración unánime, la oración perseverante. Dos principios que la iglesia primitiva vivió y está relatado allí por Lucas en el capítulo 1. Te esperamos a participar. Así que recién estamos comenzando, así que participa. Si has perdido la clase, te invitamos a ir a la lista de reproducciones de nuestro canal de YouTube, ya sea en Labranza o Fundo del Carmen, y busca ahí Academia Bíblica, Hechos de los Apóstoles, y ahí están ordenadas en la lista de reproducciones. Así que te invitamos a participar y nos despedimos. Ya hemos orado, hemos
motivados y esperamos que el encuentro, cuando analicemos esto de la oración, sea realmente un encuentro de oración con el Señor, sea un aposento alto. Así que Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos cada viernes en la Academia Bíblica. Tenemos ahí ese equipo, con el equipo de Academia Bíblica y Discipulado. Estamos allí expectantes de lo que Dios está haciendo y hará a través de estos tiempos. Así que vamos en forma minuciosa, trabajando ahí, analizando el texto, haciendo hermenéutica en comunidad, interpretando la Biblia en comunidad. Esto realmente es maravilloso, es lo que también está plasmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que te animamos, hermano, a participar. Participa cada viernes, entra ahí en el link del Zoom y participa con nosotros. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Nos despedimos con la alabanza lema de esta Academia Bíblica, Arraigado. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin